Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Espiritual con los pies en la tierra. O sea, todo lo que tú ves sobre que Dios me llamó a tiempo completo es antibíblico. Ellos aman sus demonios. Ellos se sienten bien cómodos con sus espíritus que conviven con ellos. Invocamos los demonios. Santa Marta, manifiéstate. Estamos invocando al diablo. Bendiciones, mi gente, esto es Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Hoy estaremos hablando de los falsos profetas. Vamos a desenmascarar a aquellos profetas que se proclaman ser profetas. Sabemos que ellos hay profetas puestos por Dios, que Dios lo estableció como profeta, pero también hay una tendencia de profetas que andan muchos en las redes sociales, muchos profetizando en las iglesias, que se autoproclaman profetas y no son profetas. ¿Cómo nosotros podemos identificar a un profeta verdadero y a un falso profeta? Vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 23 a la altura del versículo 16. Aquí la Biblia nos enseña cómo identificar un falso profeta de un profeta verdadero. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Oye, ¿cuál es la diferencia de un profeta verdadero? El profeta verdadero es aquel que dice lo que Dios le dijo en el secreto. Nosotros sabemos que Dios habla, nosotros entendemos que Dios habla, pero vemos muchas personas diciendo que Dios dijo sin Dios decir. Y ahí es que tú identificas cuando una persona es un profeta de Dios y cuando una persona es un falso profeta. La Biblia dice en Jeremías que el falso profeta dice lo que está en su corazón para quedar bien con los hombres. Ejemplo, un evangelista, un profeta va a predicar a una iglesia y empieza a decir cosas de lo que ha visto en la iglesia para quedar bien con el pastor, cosas que está en su corazón para quedar bien con los pastores, para que lo inviten de nuevo, a decir cosas que está en su corazón, no que Dios le dijo en el silencio, no que Dios le dijo. Entonces el falso profeta es aquel que habla de su propio corazón y no lo que Dios le dijo. Dice mentira con tal de quedar bien. El falso profeta es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque dice lo que Dios no ha dicho. Y cuando tú dices lo que Dios no ha dicho, está hablando mentira porque dijiste que Dios dijo. Y Dios es celoso con esto. Di que Dios dijo. Ellos hay muchas personas que utilizan ese término que Dios me dijo. Es más, hemos visto personas predicando diciendo: yo estaba orando y Dios me dijo, y yo le dije, y Él me dijo, y yo le dije, y Él me dijo. Dios mío, pero será una película no sé, de Netflix que tú estás viendo, porque es que yo sé que Dios habla y entendemos que Dios habla, pero Dios no habla como la gente piensa que Dios habla. Dios cuando habla, habla para cosas serias. Dios no habla para cosas que no son de importancia. Entonces vemos a esta persona que andan diciendo que Dios dijo, que Dios dijo. Mira, yo le tengo miedo al que Dios dijo. ¿Por qué? Porque ahí tú identificas cuando una persona es un falso profeta. Cuando una persona dice que Dios dijo sin Dios decir, eso es un falso profeta. Ellos hay profetas que son establecidos por Dios, personas que hablan de parte de Dios, que en el secreto, buscan a Dios en el secreto y Dios le habla. Y esas personas que dicen lo que Dios dijo sin importarle cuáles sean los beneficios, cuáles sean las consecuencias, hablan la palabra de Dios, la palabra que Dios dijo, la palabra que bajó del cielo, la palabra que buscaron en el secreto, la dice. Cuando una persona tú lo oyes diciendo que Dios dijo sin Dios decir, eso es un falso profeta. Así te darás cuenta, de la única manera que te darás cuenta cuando es un falso profeta, es cuando el profeta dice mentira por su boca. Dice que Dios dijo
sin Dios decir. Toda profecía que te vengan a decir, toda profecía que vengan a decirnos, lamentablemente tiene que ser filtrada por la palabra. Tiene que ser filtrada por la palabra, porque aquí es que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando la profecía es de verdad. Si la profecía no es filtrada por la palabra y son cuentos de vieja y son cosas raras, entonces nos damos cuenta que son falsos profetas. Hay veces que hay personas que dicen cosas que es verdad, pero el hecho de que una persona diga cosas que sean verdad no quiere decir que sea un profeta verdadero. No quiere decir que Jehová dijo, porque yo puedo decir cosas que sean verdad de una persona y eso no quiere decir que Dios me dijo a mí que diga eso, o Dios me dijo a mí que eso es así, o Dios me dijo a mí que hable de eso. Entonces el profeta verdadero no es aquel que anda diciendo lo que está en su corazón para quedar bien con las personas, para quedar bien con la gente. El profeta verdadero es aquel que dice lo que Dios dijo, que dice lo que Dios le dijo. Hay gente que hablan con Dios y Dios habla con ellos, y Dios le manda mensaje a personas, y esas personas son profetas y van y dicen, Dios me dijo esto y esto, y se cumplen porque Dios lo dijo. Esos son profetas verdaderos, que creo que hay muy pocos. Ellos hay profetas, pero creo que en esta ola de profetas, esta ola profética, creo que hay pocos profetas genuinos, pocos profetas de Dios que hablan lo que Dios dijo. La mayoría de los profetas andan adivinando. En la iglesia todo el mundo quiere profetizar. En la iglesia todo el mundo quiere hablar de parte de Dios. Si tú no eres profeta, no te ponga a adivinar, no te ponga a inventar de que Dios dijo, porque hay personas que se sueñan mucho, pero son personas que están viendo de madrugada películas en Netflix, Animal Planet, viendo animales, viendo culebras. Claro que te vas a soñar con culebras si tú lo que estás en la noche es viendo culebras. Te vas a soñar con animales si tú lo que estás en la noche es viendo animales. Te vas a soñar con lo que tú estés viendo. Dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Cuando tú estás escudriñando la palabra y tú estás buscando a Dios en oración, entonces fácilmente se te puede revelar Dios. Pero no se te puede revelar Dios cuando tú no estás buscando lo espiritual. Un abismo llama a otro abismo. Si tú eres un hombre espiritual y buscas lo espiritual, se te va a revelar lo espiritual. Pero si tú no eres un hombre espiritual, lamentablemente no se te va a revelar lo espiritual. Entonces cuando te den una oportunidad, va a querer decir que Dios me dijo, que Dios dijo sin Dios decir, y eso es lo que te va a desenmascarar que tú eres un falso profeta. Tenemos ya muchas personas diciendo que Dios dijo sin Dios decir. Son falsos profetas, diciendo que se soñaron, diciendo que tuvieron una revelación de parte de Dios sin tener revelación, diciendo que Dios le dijo sin Dios decirle. A usted Dios no le ha dicho nada. Deje de estar diciendo que Dios dijo, que lo que usted está diciendo es lo que está en su corazón. Tú ves gente que dice, mira, si yo no te doy esta palabra me muero. Tú no te vas a morir, olvídate de eso, que si tú no das esa palabra usted no se va a morir nada. Deje su emoción. Cuando Dios le hable, entonces usted habla las palabras que son de Dios. Y Dios es celoso con esto. Oye lo que dice la palabra. Profetas que dicen que yo dije sin yo decir, desenfrenando al pueblo. Personas que no están bien con Dios. Personas que no están bien con Dios, y los profetas le están diciendo que no vendrá mal sobre ellos. Personas que están en fornicación, en adulterio, hablando mentiras, haciendo y deshaciendo. Y estos profetas van a las iglesias a decirle a esa persona que ellos están bien, que no le vendrá mal. Y Dios está airado con los falsos profetas. Cuando Dios no le dé una palabra, deje de estar hablando, mejor quédese callado. Si usted va a predicar, predique la palabra, limítese a predicar la palabra y punto, para que no se meta en problemas con Dios, porque a lo más cacones, a lo más desobediente, a lo que más a lo más cacones en la iglesia, a lo más desobediente, a los que más problemática dan en la iglesia, a esos son que vienen los falsos profetas y le dicen, sigue hacia adelante, que tú estás bien, no vendrá mal, todo saldrá bien. No, todo saldrá bien no, porque si usted no está bien con Dios, todo no va a salir bien. La gente tiene que alinearse primero con Dios para que todo salga bien. Y dice la Biblia que Dios está airado con esos profetas que le están profetizando a la gente que todo saldrá bien cuando la gente no está bien. Le están profetizando lo que hay en su corazón, no lo que Dios ha dicho. Si Dios no dijo
no hable. Si Dios no te habló, no hable, porque están hablando de que Dios dijo sin Dios decir. Mi gente, así nosotros podemos identificar a los falsos profetas. Cuando vaya un profeta a su iglesia a profetizar, fíltrelo por la palabra. Fíjese lo que dice, fíjese lo que habla. Si habla mentira, es un falso profeta. Si dice cosas que Dios no dijo, es un falso profeta. Aunque esté diciendo la verdad, oye, aunque hay muchas verdades que yo te la puedo decir a ti sin que Dios me diga a mí que te la diga. Sin que Dios me revele, yo puedo decirte muchas verdades. Porque el pueblo, los predicadores han aprendido a manipular al pueblo. Hay muchas verdades que se dicen sin que Dios dijo. Yo puedo pararme en un púlpito a predicar y decirte muchas verdades y decirte que Dios dijo, y tú creer que Dios dijo porque es verdad, y Dios no dijo nada. Dios está en silencio, Dios está callado, Dios no ha hablado. Entonces ahí tú descifras qué es un falso profeta y qué es un profeta verdadero. El profeta no habla mucho. El profeta habla cuando Dios le dice que hable. Cuando Dios dijo que hable, él habla. Si Dios dice, él habla. Si Dios no dice, él no habla. Aunque él entienda que hay cosas que son verdades, él no la va a hablar. ¿Por qué? Porque él entiende de que Dios no la dijo. Es el problema del falso profeta, que aunque Dios no hable, él quiere hablar. Aunque Dios no esté, él quiere estar. Aunque Dios no se manifieste, él se quiere manifestar. Aunque Dios no diga, él quiere decir. Es el problema que tienen los falsos profetas, que no se contienen, quieren hablar demasiado, viven hablando. Cuando tú ves una gente, a veces hay predicadores que están predicando, el Espíritu de Dios se va y ellos siguen profetizando y hablando supuestamente de parte de Dios. Entonces, ya tú sabes cómo tú vas a identificar un falso profeta, cómo tú vas a identificar un verdadero profeta. Los profetas siempre están escondidos, los falsos profetas siempre están adelante para que lo vean. Los falsos profetas profetizan ahora y de una vez quieren exhibir la profecía que ellos profetizaron para que tú veas que ellos son profetas. Sin embargo, el profeta profetiza y se esconde. Elías profetizaba y se escondía. Y para que Elías saliera, tenían que ir a buscar al profeta para ver dónde estaba el profeta, para que viniera a profetizar, a declarar una palabra de bendición. Porque los profetas profetizan y se esconden. Los profetas de ahora no. Los profetas de ahora se profetizan. Y antes de que se cumpla la profecía, ya ellos están exhibiendo la profecía. Yo profeticé esto, profeticé lo otro. No. Si Dios dijo, profetiza. Ahora, si Dios no dijo, no profetice. Mira lo que le pasó ahí al profeta, no voy a mencionar nombre, un profeta ahí que profetizó que Leonel iba a ser presidente. Mira lo que pasó. Dije que Leonel iba a ser presidente. O sea, tú estás profetizando lo que Dios no dijo. Estás hablando lo que Dios no dijo. Entonces, a veces te emociona. A veces entra la emoción. Entra la emoción. Ah, que Dios dijo que Leonel va a ser presidente. Leonel perdió. Entonces, ¿quién fue que habló? Porque Dios no miente. ¿Entiendes? Entonces, si Dios no dijo, Dios no dijo. Ahora, si Dios dijo, creemos en lo profético genuino de Dios. Creemos en lo de Dios, creemos en los profetas de Dios, de que Dios habla. Hay hombres que se guardan para Dios, que Dios le habla y ellos son boca de Dios aquí en la tierra. Tenemos hombres que hablan de parte de Dios, pero asimismo como tenemos hombres que hablan de parte de Dios, hay que denunciar a esos charlatanes que están diciendo que Dios dijo. Gente que están buscando subirse o montarse en ola en las redes sociales, porque tal programa está pegado, ya ellos se montan en esa ola y empiezan a decir que Dios me dijo a mí que tal programa es del diablo. No, brother, si Dios no dijo nada, Dios no dijo nada. No te quieras montar en ola que Dios no te ha montado. Cuando Dios te monta en una ola y te dice di esto, Dios te va a respaldar. Ahora, si no fue Dios que lo dijo, Dios no te va a respaldar. Dios no te va a respaldar. Habla lo que Dios diga. No hable lo que hay en tu corazón. No hable de la abundancia de tu corazón. Si vas a decir algo, di lo que Dios dijo. Si Dios no lo dijo, deja de estar buscando cámara. Si Dios no lo dijo, deja de estar diciendo que Dios dijo, porque va a tener problemas con Dios, porque está desenfrenando al pueblo. La Biblia dice que sin profeta el pueblo se desenfrena, pero con falso profeta también desenfrena al pueblo. ¿Por qué? Porque el falso profeta no alinea al pueblo. El falso profeta se confabula con los pecados que hay en el pueblo.
y el pueblo no se acerca a Dios. El falso profeta aleja al hombre de Dios. El falso profeta dice lo que hay en su corazón, lo que quiere decir, lo que la gente quiere escuchar. El verdadero profeta no. El verdadero profeta dice que va a caer candela, aunque esté el presidente ahí, aunque esté quien esté. El verdadero profeta, si dice que viene bendición, viene bendición. Si dice que viene juicio, viene juicio. El falso profeta no. El falso profeta viene juicio y él te dice que viene bendición para quedar bien contigo. Esto no se trata de quedar bien con la gente. Esto se trata de hablar lo que Dios dijo que hablemos. Así que ya tú sabes identificar lo que es un falso profeta y lo que es un profeta verdadero. Cuando el profeta habla mentira, es un profeta falso. ¿Qué es mentira? Decir que Dios dijo sin Dios decir. Simple y llano. Decir que Dios dijo sin Dios decir. Es un profeta falso. El que dice que Dios dijo sin Dios decir es un profeta falso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a mi canal, dale la campanita y comparte este video para que le sigan llegando estos videos a más personas. Así que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.